Los hijos gemelos del millonario viudo no comían nada, atrapados en un silencio de dolor, hasta que la nueva niñera, con un secreto en el corazón, hizo algo inesperado que cambió sus vidas para siempre. El vasto comedor de la mansión del Valle, con sus techos altos y sus ventanales que daban a un jardín inmaculado, solía ser un lugar de risas y bullicio. Pero desde hacía un año, desde la partida de Elena, la esposa de Alejandro del Valle y madre de sus dos hijos, Mateo y Sofía, el silencio se había apoderado de él. Un silencio pesado, cargado de ausencias y de una tristeza que se sentía en cada rincón. Alejandro, un magnate de la tecnología cuya fortuna se medía en miles de millones, había perdido el brillo en sus ojos. Su vida, antes un torbellino de reuniones y decisiones audaces, se había convertido en una rutina vacía, marcada por la preocupación por sus hijos. Mateo y Sofía, de 7 años, eran la viva imagen de su madre, con sus cabellos castaños claros y sus ojos grandes y expresivos. Pero la alegría infantil había desaparecido de sus rostros. Se movían por la mansión como pequeñas sombras, y lo que más preocupaba a Alejandro era su negativa a comer. Habían pasado por una docena de niñeras, cocineras y psicólogos infantiles. Ninguno había logrado que los gemelos probaran bocado más allá de lo estrictamente necesario para sobrevivir. Cada comida era una batalla, un recordatorio doloroso de la silla vacía en la cabecera de la mesa. Alejandro había intentado de todo. Sus comidas favoritas, juguetes en la mesa, incluso amenazas y súplicas. Nada funcionaba. Los niños se sentaban frente a sus platos, la comida intacta, sus miradas perdidas en algún lugar distante. Esa mañana, el ambiente en el comedor era particularmente tenso. Alejandro, con el ceño fruncido, observaba a Mateo y Sofía, que apenas tocaban sus tostadas. La nueva niñera, Isabela, estaba de pie junto a la mesa, una figura esbelta y elegante en su uniforme impecable. Había llegado hacía apenas una semana, la última esperanza de Alejandro. Isabela era diferente. No tenía la sonrisa forzada de las niñeras anteriores, ni la condescendencia de los psicólogos. Sus ojos, de un azul profundo, transmitían una calma inusual, una especie de sabiduría silenciosa que intrigaba a Alejandro. «Niños, por favor, solo un bocado más», suplicó Alejandro, su voz teñida de desesperación. «Necesitan comer para estar fuertes». Mateo empujó su plato, el sonido del tenedor raspando la porcelana resonando en el silencio. «No tengo hambre, papá». Sofía asintió, sus ojos fijos en un punto invisible. «Mamá no está aquí para comer con nosotros». La mención de Elena era un golpe directo al corazón de Alejandro. Era la verdad. La ausencia de su madre era un agujero negro que devoraba el apetito de sus hijos. Las niñeras anteriores habían intentado ignorar el tema, o cambiarlo rápidamente. Pero Isabela no. Isabela se inclinó ligeramente, su voz suave pero firme. «Es cierto, Sofía. Tu mamá no está aquí, y es normal que la extrañen. Pero, ¿saben? Ella querría que comieran. Querría que estuvieran fuertes y sanos. Porque el amor de una madre es así. Siempre quiere lo mejor para sus hijos, estén donde estén». Alejandro la miró, sorprendido. Era la primera vez que alguien abordaba el tema de Elena de esa manera, con tanta naturalidad y empatía. Los niños, por primera vez, levantaron la vista y miraron a Isabela. «¿Cómo sabes lo que querría mi mamá?», preguntó Mateo, una chispa de curiosidad en sus ojos. Isabela sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. «Porque el amor de una madre es un lenguaje universal. Y yo también conozco ese lenguaje». Alejandro sintió un escalofrío. Había algo en la forma en que ella lo dijo, una profundidad que iba más allá de las palabras. «¿Y si no tenemos hambre?», insistió Sofía, volviendo a su apatía. Isabela se enderezó. «Entonces no coman. Pero, ¿qué tal si hacemos algo diferente hoy?». Alejandro frunció el ceño. ¿Qué estaba tramando? Todas las niñeras anteriores habían insistido en la comida, en la rutina. ¿Diferente cómo?, preguntó Mateo, intrigado. «¿Qué tal si hoy cocinamos juntos?», propuso Isabela. «No para comer, no si no tienen hambre, sino para crear, para sentir, para recordar». Alejandro estaba a punto de intervenir. ¿Cocinar? Sus hijos, en la cocina de la mansión, que era un santuario de la alta gastronomía,
manejada por chefs con estrellas Michelin. Era impensable. Pero antes de que pudiera hablar, vio algo en los ojos de sus hijos. Una chispa. Una curiosidad que no había visto en meses. ¿Cocinar qué?, preguntó Sofía, su voz un poco más animada. Isabela se arrodilló a la altura de los niños, sus ojos azules brillando. Algo que su mamá solía hacer, algo que les traiga un recuerdo bonito de ella. ¿Hay algo así? Mateo y Sofía se miraron. Un silencio pensativo llenó el comedor. Luego, Mateo habló. Las galletas de avena de mamá. Ella las hacía los domingos, con chispas de chocolate. Sí, exclamó Sofía, una sonrisa asomando por primera vez en su rostro. Y siempre nos dejaba lamer la cuchara. Alejandro observó la escena, atónito. Era la primera vez en un año que sus hijos hablaban de Elena sin que sus ojos se llenaran de lágrimas. Era la primera vez que sonreían. Perfecto, dijo Isabela, levantándose. Entonces, hoy haremos galletas de avena. No para comerlas todas, si no quieren, sino para recordar el amor de su mamá. ¿Qué les parece? Los niños asintieron con entusiasmo. Alejandro, todavía en shock, solo pudo observar cómo Isabela tomaba a los gemelos de la mano y se dirigía a la cocina. Sus voces, por primera vez, llenando el aire con una alegría que había estado ausente por demasiado tiempo. El chef de la mansión, Monsieur Dubois, un francés corpulento y temperamental, casi sufrió un ataque al corazón cuando Isabela entró en su cocina inmaculada con los dos niños. La cocina de Dubois era su reino, un lugar sagrado donde la precisión y el orden eran ley. Los niños rara vez se aventuraban más allá de la puerta, y mucho menos se les permitía tocar algo. «Mademoiselle Isabela, ¿qué es esto?», exclamó Dubois, sus manos volando en el aire. «La cocina no es un patio de juegos». Isabela, sin inmutarse, se acercó a él con una sonrisa encantadora. «Monsieur Dubois, hoy vamos a hacer galletas. Galletas de avena con chispas de chocolate. Y los niños me ayudarán». Dubois la miró como si estuviera loca. Pero la masa, la harina, el desorden. «El desorden es parte de la magia, monsieur», respondió Isabela, con una autoridad tranquila que sorprendió a Alejandro, quien había seguido a los niños a la cocina. «Y la magia es lo que estos niños necesitan». Alejandro, viendo la determinación en los ojos de Isabela y la curiosidad en los de sus hijos, decidió no intervenir. Observaría desde la distancia. Isabela se puso un delantal de cocina y les dio a Mateo y Sofía delantales más pequeños. Les lavó las manos con cuidado y comenzó a explicar los ingredientes, no como una receta, sino como una historia. La avena es la fuerza, niños. Nos da energía para correr y jugar. El azúcar es la dulzura, como los abrazos de mamá, y las chispas de chocolate. Esas son las sorpresas, los pequeños momentos de alegría que encontramos en la vida. Los niños escuchaban, fascinados. Isabela no los obligó a tocar nada al principio, solo los dejó observar. Luego, les dio pequeñas tareas: medir la avena, contar las chispas de chocolate, mezclar los ingredientes secos. Sus pequeñas manos, al principio torpes, comenzaron a moverse con más confianza. El chef Dubois, a pesar de su inicial indignación, no pudo evitar observar. Vio cómo Isabela hablaba con los niños, no como una niñera, sino como una cómplice. Vio cómo sus ojos se iluminaban con cada pequeña victoria, cómo sus risas, al principio tímidas, se volvían más fuertes y genuinas. Cuando llegó el momento de agregar los huevos, Isabela hizo una pausa. Este es el ingrediente que une todo, niños. Como el amor de su mamá los une a ustedes y a su papá. Sofía, con los ojos brillantes, rompió el primer huevo con una delicadeza sorprendente. Mateo, un poco más brusco, rompió el segundo. Isabela los guió con paciencia, sin regañarlos por las pequeñas cáscaras que cayeron en la masa. Finalmente, la masa estuvo lista. Isabela les dio a cada uno una cuchara. Ahora, la mejor parte. La parte que su mamá les encantaba que hicieran. Mateo y Sofía se miraron, luego a la masa. Con una sonrisa, metieron las cucharas y se llevaron la masa a la boca. El sabor dulce y familiar llenó sus sentidos. Era el sabor de la infancia, el sabor de su madre. Alejandro observó cómo sus hijos, por primera vez en mucho tiempo, comían algo con gusto. No era una comida completa,
No era lo que él esperaba, pero era un comienzo. Era un acto de conexión, un puente hacia el pasado que Isabela había construido con tanta delicadeza. Las galletas se hornearon, llenando la mansión con un aroma cálido y reconfortante. Cuando salieron del horno, doradas y perfectas, Isabela las colocó en una bandeja. «No tienen que comerlas todas», dijo ella, «pero pueden llevar una a su habitación para recordar este momento». Mateo y Sofía tomaron una galleta cada uno, sus ojos brillando. No las devoraron, las saborearon como si cada bocado fuera un tesoro. Alejandro se acercó a Isabela, su voz baja y llena de gratitud. «No sé cómo lo hizo Isabela. Nadie había logrado esto». Isabela sonrió, sus ojos encontrando los de él. «No lo hice yo, señor del Valle, lo hicieron ellos. Solo les di una razón para volver a sentir. La comida es más que nutrición. Es amor, es memoria, es conexión». Esa noche, Alejandro encontró a Mateo y Sofía dormidos en sus camas, cada uno con una galleta de avena a medio comer en su mesita de noche. Era una pequeña victoria, pero para Alejandro se sentía como un milagro. Los días siguientes, Isabela continuó con su enfoque poco convencional. No forzaba la comida. En cambio, los involucraba en el proceso. Un día, hicieron pan. Otro, prepararon una ensalada con vegetales del jardín. Los niños no comían grandes cantidades, pero comían. Y lo que era más importante, la cocina se convirtió en un lugar de juego, de aprendizaje, de risas. Alejandro observaba, fascinado. Isabela no era solo una niñera, era una maga. Había algo en ella que atraía a los niños, una paciencia infinita y una comprensión profunda de su dolor. Ella no los trataba como pacientes, sino como pequeños seres humanos que necesitaban ser escuchados. Pero la calma era frágil. La mansión del Valle, a pesar de su tamaño, era un lugar donde los secretos no podían esconderse por mucho tiempo. La familia de Alejandro, especialmente su hermana mayor, Verónica, una mujer controladora y celosa de su influencia sobre él, no veía con buenos ojos la presencia de Isabela. Verónica había sido la principal consejera de Alejandro desde la muerte de Elena, y sentía que Isabela estaba invadiendo su territorio. Una tarde, mientras Isabela ayudaba a los niños a plantar semillas en el invernadero, Verónica apareció, su rostro una máscara de desaprobación. «Isabela, ¿podemos hablar un momento?», dijo Verónica, su voz fría como el hielo. Isabela asintió, despidiéndose de los niños. «No sé qué trucos está usando con mis sobrinos», comenzó Verónica sin rodeos, «pero mi hermano me ha informado de sus métodos poco ortodoxos. Cocinar en la cocina de Dubois, permitirles jugar con la comida. Esto no es lo que esperamos de una niñera en esta casa». Isabela la miró con calma. «Los niños están comiendo, señora del Valle, y están sonriendo. ¿No es eso lo que importa? Lo que importa es la disciplina y el orden. Y, francamente, su presencia aquí es extraña. Nadie sabe de dónde viene. No tiene referencias de agencias de renombre. Mi hermano la contrató por una corazonada, lo cual es muy inusual para él». Isabela sintió un nudo en el estómago. Sabía que su pasado era un punto débil. Había trabajado duro para dejarlo atrás. «Tengo experiencia con niños, señora, y con el dolor». Verónica se rió, un sonido seco y sin humor. «El dolor es una excusa conveniente para muchas cosas. Escuche, Isabela, no sé cuál es su juego, pero no permitiré que manipule a mi hermano ni a mis sobrinos. Esta familia ha pasado por mucho, y no necesitamos más complicaciones. Mi única intención es ayudar a los niños a sanar», respondió Isabela, su voz firme. «Eso lo veremos», dijo Verónica, sus ojos entrecerrados. «He estado investigando, y no me gusta lo que he encontrado. Le sugiero que sea muy cuidadosa, Isabela, porque en esta casa los secretos no duran mucho». Verónica se dio la vuelta y se fue, dejando a Isabela sola en el invernadero, el corazón latiéndole con fuerza. Sabía que Verónica no se detendría. Su pasado, el que había intentado enterrar tan profundamente, estaba a punto de salir a la luz, y eso podría destruir todo lo que había construido con los niños. Esa noche, mientras los niños dormían, Isabela se sentó en su pequeña habitación, mirando una vieja fotografía. Era una foto de ella, mucho más joven, con una sonrisa radiante, junto a una mujer mayor, sus ojos llenos de amor, su abuela.
la única persona que la había amado incondicionalmente, la única persona que conocía su secreto. Sabía que el camino sería difícil, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba haciendo algo que realmente importaba, y por Mateo y Sofía estaba dispuesta a luchar, incluso si eso significaba enfrentar los fantasmas de su propio pasado. La advertencia de Verónica resonó en la mente de Isabela durante días. Sabía que la hermana de Alejandro no se quedaría de brazos cruzados. Verónica era una mujer de poder, acostumbrada a salirse con la suya, y la presencia de Isabela, una extraña que había logrado lo que nadie más pudo con los gemelos, era una amenaza a su influencia y a la estabilidad que ella creía haber construido alrededor de su hermano. Mientras tanto, la vida en la mansión del Valle había adquirido un ritmo inusual. La cocina, antes un santuario de Monsieur Dubois, se había transformado en un espacio de experimentación y risas. Mateo y Sofía, aunque aún no comían con el apetito de otros niños, habían recuperado el gusto por la comida. No solo comían lo que Isabela preparaba con ellos, sino que también probaban con curiosidad los platos que Dubois, con una mezcla de resignación y fascinación, les ofrecía. El chef, a pesar de sus quejas iniciales, no podía negar la alegría que la presencia de los niños en su cocina había traído. Incluso se le veía sonreír de vez en cuando, algo que Alejandro no recordaba haber visto en años. Isabela no solo se enfocaba en la comida. Entendía que la falta de apetito de los niños era un síntoma de un dolor más profundo, de un trauma no resuelto por la pérdida de su madre. Pasaba horas con ellos, no solo jugando, sino escuchándolos. Les permitía hablar de Elena, de sus recuerdos, de su tristeza. Los animaba a dibujar, a pintar, a expresar sus emociones a través del arte, una forma de terapia que ella misma había descubierto en su propio pasado. Les leía cuentos, no los típicos cuentos de hadas, sino historias de resiliencia, de personajes que superaban grandes pérdidas y encontraban la felicidad de nuevo. Alejandro observaba todo esto con una mezcla de asombro y alivio. Isabela no solo estaba alimentando a sus hijos, estaba alimentando sus almas. Había una conexión innegable entre ella y los gemelos, una especie de magia silenciosa que los envolvía. Él mismo se sentía más ligero, como si una parte del peso que cargaba se hubiera aliviado. Empezó a pasar más tiempo en casa, uniéndose a las sesiones de cocina, escuchando las historias de Isabela, viendo a sus hijos reír de nuevo. Una tarde, mientras Isabela y los niños preparaban arepas, una especialidad que Isabela les había enseñado, Alejandro se sentó a observarlos. El aroma a maíz y queso llenaba la cocina. «Isabela», dijo Alejandro, su voz suave, «nunca me ha hablado de su pasado. ¿De dónde viene? ¿Cómo aprendió a hacer esto?» Hizo un gesto que abarcaba la cocina, los niños, la atmósfera de paz que ella había creado. Isabela sonrió, sus manos amasando la masa con destreza. «Vengo de un pequeño pueblo en las montañas de Colombia, señor del Valle. Mi abuela. Ella era el corazón de nuestra comunidad. No teníamos mucho, pero siempre teníamos comida en la mesa y una historia que contar. Ella me enseñó que la comida es un lenguaje, una forma de amar, de recordar». «¿Y sus padres?», preguntó Alejandro. La sonrisa de Isabela se desvaneció un poco. «Mis padres, ellos fallecieron cuando yo era muy joven. Mi abuela me crió. Ella era una mujer fuerte, llena de sabiduría. Me enseñó todo lo que sé, y me enseñó que incluso en la mayor oscuridad siempre hay una chispa de esperanza». Alejandro sintió una punzada de empatía. La historia de Isabela, aunque diferente, resonaba con la suya y la de sus hijos. La pérdida materna, el trauma infantil. Ella también me enseñó que los secretos, si no se comparten, pueden volverse pesados, continuó Isabela, su mirada fija en la masa, y que a veces, para sanar, hay que enfrentar las sombras del pasado. En ese momento, la puerta de la cocina se abrió y Verónica entró, su rostro tenso. «Alejandro, necesito hablar contigo. Es urgente». Su mirada se posó en Isabela, una mezcla de desprecio y triunfo. Alejandro frunció el ceño. «Verónica, estamos ocupados». «Esto no puede esperar», insistió Verónica. «Y concierne a tu niñera». Isabela sintió un escalofrío. Sabía que este momento llegaría. Verónica sacó un sobre de su bolso y lo arrojó sobre la mesa.
He estado investigando, Isabela, y he descubierto la verdad sobre usted. Su nombre real no es Isabela. Es Isabela Rojas. Y no viene de un pequeño pueblo en las montañas. Viene de un orfanato en Bogotá. Y tiene un pasado muy problemático. Los niños, que estaban escuchando atentamente, se quedaron inmóviles. Alejandro miró a Isabela, su rostro una mezcla de sorpresa y confusión. Isabela palideció, pero mantuvo la compostura. Verónica, no es el momento ni el lugar. «Oh, sí que lo es», exclamó Verónica, su voz elevándose. «Mi hermano tiene derecho a saber la verdad. Esta mujer no es quien dice ser, Alejandro. Ella fue acusada de un crimen, de robo, y pasó tiempo en un reformatorio de menores». Un silencio sepulcral cayó sobre la cocina. Mateo y Sofía miraron a Isabela, sus pequeños rostros llenos de incredulidad. Alejandro miró el sobre en la mesa, luego a Isabela, buscando una explicación. Isabela respiró hondo. Sabía que no podía esconderse más. «Es cierto», dijo, su voz apenas un susurro. «Mi nombre es Isabela Rojas. Y sí, estuve en un reformatorio, pero no robé nada. Fui acusada injustamente». Verónica se rió con desdén. «Injustamente, claro. Todos los criminales dicen eso. Alejandro, ¿vas a creerle a esta mujer? ¿A una delincuente? ¿Vas a dejar que cuide a tus hijos?» Alejandro estaba en shock. La imagen de la dulce y empática Isabela chocaba violentamente con la acusación de Verónica. «¿Qué pasó, Isabela?», preguntó Alejandro, su voz tensa. Isabela miró a los niños, sus ojos llenos de dolor. «No es una historia para ellos, señor del Valle». «Oh, sí que lo es», interrumpió Verónica. «Ellos tienen derecho a saber con quién están. Esta mujer es una mentirosa, Alejandro, y una ladrona. ¿Quién sabe qué más esconde?» Isabela se enderezó, su mirada firme. «Fui acusada de robar dinero de la casa donde trabajaba como empleada doméstica. El dinero desapareció después de que la señora de la casa, una mujer muy rica y poderosa, me despidiera sin razón. No tuve forma de defenderme. Era una niña, sin familia, sin recursos. Fui enviada a un reformatorio. Pasé 2 años allí. Una historia muy conveniente», se burló Verónica. «Una pobre huérfana injustamente acusada. ¡Qué melodrama!». «Verónica, basta», dijo Alejandro, su voz más firme. Miró a Isabela. «Si esto es cierto, ¿por qué no lo dijo antes?». «Porque sabía que nadie me creería», respondió Isabela, sus ojos llenos de una tristeza profunda. «Sabía que mi pasado me perseguiría. Solo quería una oportunidad para empezar de nuevo, para demostrar que soy una persona honesta. Y cuando vi a sus hijos, vi su dolor. Sentí que podía ayudarlos, que podía darles lo que a mí me faltó, un poco de amor y comprensión». Mateo, que había estado en silencio, se acercó a Isabela y le tomó la mano. «Yo te creo, Isabela». Sofía asintió, sus ojos grandes y llenos de lágrimas. «Yo también». Alejandro miró a sus hijos, luego a Isabela. La fe inquebrantable de los gemelos en ella era palpable, pero la acusación de Verónica era grave. «Alejandro, no puedes ignorar esto», insistió Verónica. «Es un riesgo para los niños. ¿Qué dirá la sociedad? ¿Qué dirán tus socios? ¿Tu reputación?» «Mi reputación no es lo que me preocupa ahora, Verónica», dijo Alejandro, su voz dura. «Lo que me preocupa es la felicidad de mis hijos, y ellos confían en Isabela». Verónica se puso lívida. «Estás ciego, Alejandro. Esta mujer te está manipulando. Es una delincuente. Deberías despedirla de inmediato». Alejandro se volvió hacia Isabela. «Isabela, necesito un tiempo para procesar esto. Por favor, lleve a los niños a sus habitaciones». Isabela asintió, sus ojos encontrando los de Alejandro. Había dolor en su mirada, pero también una determinación inquebrantable. Tomó a los niños de la mano y los llevó fuera de la cocina, dejando a Alejandro y Verónica solos en medio del tenso silencio. «No puedo creer que la defiendas, Alejandro», dijo Verónica, su voz llena de indignación. «No la estoy defendiendo, Verónica. Estoy tratando de entender. Y a diferencia de ti, no voy a juzgar a alguien sin escuchar su historia completa». «Su historia completa es que es una ladrona», replicó Verónica. «Y tengo pruebas. Contacté a la familia para la que trabajaba. Ellos confirmaron el robo y tienen un historial de su paso por el reformatorio». «¿Necesitas más pruebas?».
Alejandro sintió un nudo en el estómago. Si lo que Verónica decía era cierto, la situación era mucho más complicada de lo que imaginaba. Pero la conexión de Isabela con sus hijos era innegable. Y la forma en que ella había transformado sus vidas en tan poco tiempo. «Voy a investigar esto a fondo, Verónica», dijo Alejandro. «Y si lo que dices es cierto, tomaré las medidas necesarias. Pero hasta entonces, no quiero que vuelvas a hablarle así a Isabela, ni a mis hijos». Verónica lo miró con desprecio y salió de la cocina, dejando a Alejandro solo, con el sobre en la mesa, el peso de una decisión difícil sobre sus hombros, la confianza de sus hijos, la acusación de su hermana y el misterio del pasado de Isabela. Sabía que el camino hacia la verdad sería doloroso, pero por el bien de Mateo y Sofía, estaba dispuesto a recorrerlo. El silencio que siguió a la salida de Isabela con los niños de la cocina fue ensordecedor. Alejandro se quedó de pie, con el sobre de Verónica en la mano, sintiendo el peso de la acusación y la contradicción en su corazón. La imagen de Isabela, tan serena y dedicada con sus hijos, chocaba violentamente con la descripción de una delincuente que Verónica había pintado. Su mente, acostumbrada a la lógica y a los hechos, estaba en un torbellino. «Alejandro, no puedo creer que sigas dudando». La voz de Verónica lo sacó de sus pensamientos cargada de indignación. «Te he traído pruebas. ¿Qué más necesitas? ¿Vas a arriesgar la seguridad de Mateo y Sofía por una mujer que te ha mentido sobre su identidad y su pasado?» Alejandro se volvió hacia su hermana, su rostro endurecido. «No voy a tomar una decisión precipitada, Verónica. Mis hijos confían en Isabela, y eso para mí significa mucho. Voy a investigar esto a fondo. Voy a hablar con la familia para la que supuestamente trabajó. Voy a verificar los registros del reformatorio. Y si lo que dices es cierto, tomaré las medidas necesarias. Pero hasta entonces, no quiero que vuelvas a hablarle así a Isabela, ni a mis hijos. Y mucho menos que uses mi cocina para tus dramas». Verónica lo miró con desprecio, pero Alejandro no cedió. Su mirada era firme, inquebrantable. Con un bufido, Verónica se dio la vuelta y salió de la cocina, dejando a Alejandro solo con el sobre, el aroma a arepas y el eco de las acusaciones. Esa noche, Alejandro no durmió. Pasó horas revisando los documentos que Verónica le había entregado. Había un informe policial, una copia de la sentencia del reformatorio y una carta de la víctima, una señora de la alta sociedad que describía el robo con lujo de detalles y expresaba su indignación por la ingratitud de la joven. Todo parecía condenar a Isabela. Sin embargo, algo no encajaba. La frialdad de los documentos contrastaba con la calidez y la verdad que veía en los ojos de Isabela. A la mañana siguiente, Alejandro tomó una decisión. No podía confiar únicamente en la versión de Verónica. Contrató a un equipo de investigadores privados de confianza, los mejores que el dinero podía comprar, con una única instrucción: quiero la verdad. Toda la verdad sobre Isabela Rojas, desde su nacimiento hasta el día de hoy. Y quiero que sea discreto, muy discreto. Mientras los investigadores trabajaban, Alejandro mantuvo a Isabela en la mansión, pero con una distancia cautelosa. Observaba cada uno de sus movimientos, cada interacción con los niños. Isabela, por su parte, parecía entender la situación. No preguntó, no se quejó. Continuó con su trabajo con la misma dedicación, pero con una tristeza palpable en sus ojos. Los niños, ajenos a la tensión subyacente, seguían floreciendo bajo su cuidado. Una tarde, Mateo se acercó a Alejandro mientras éste trabajaba en su estudio. «Papá, ¿Isabela está triste?» Alejandro suspiró. «A veces, Mateo, los adultos tienen problemas que los ponen tristes». «¿Es por lo que dijo la tía Verónica?», preguntó Sofía, que había entrado en el estudio sin hacer ruido. «Ella dijo que Isabela era mala». «Pero Isabela no es mala, papá. Ella nos hace galletas y nos cuenta historias y nos hace sentir que mamá todavía está cerca». Las palabras de sus hijos lo golpearon con fuerza. La inocencia y la fe inquebrantable de los gemelos en Isabela eran un testimonio más poderoso que cualquier documento. Alejandro se arrodilló y abrazó a sus hijos. «No se preocupen, mis amores. Papá está investigando. Y papá siempre va a protegerlos». Días después, los investigadores de Alejandro comenzaron a enviar sus primeros informes.
Lo que descubrieron fue una red de mentiras y manipulaciones que superaba sus peores temores. Primero, la familia para la que Isabela había trabajado. La señora que la acusó de robo, una socialité de nombre Clara Montiel, tenía un historial de despidos injustificados y acusaciones falsas contra empleados. Había sido demandada varias veces por abuso laboral y, en un caso, por difamación. El robo de Isabela había sido convenientemente reportado justo después de que Montiel se viera envuelta en un escándalo financiero que la obligó a vender algunas de sus propiedades. Segundo, el reformatorio. Los registros confirmaban la estancia de Isabela, pero también revelaban algo crucial. Su expediente estaba lleno de informes de buena conducta, de su participación en programas educativos y de su talento excepcional para el arte y la música. La directora del reformatorio, una mujer de principios, había luchado por el caso de Isabela, creyendo en su inocencia, pero había sido silenciada por la influencia de la familia Montiel. La pieza clave llegó con el testimonio de un antiguo empleado de la señora Montiel, un jardinero que había sido despedido injustamente. Él reveló que había visto a la señora Montiel, en la noche del supuesto robo, escondiendo un fajo de billetes en un lugar inusual de la casa, y que días después había escuchado a la señora alardear con una amiga sobre cómo se había deshecho de la mocosa insolente y había recuperado el dinero. La acusación contra Isabela había sido una farsa, una cortina de humo para desviar la atención de los problemas financieros de Montiel y, posiblemente, para evitar pagarle a Isabela el salario que le debía. Alejandro sintió una rabia fría. Isabela no solo había sido acusada injustamente, sino que había sido utilizada y su vida había sido marcada por una mentira. Y Verónica, su propia hermana, había sido una herramienta en esa injusticia, sin molestarse en verificar los hechos. Con las pruebas en la mano, Alejandro confrontó a Verónica. La encontró en su oficina, revisando documentos de la empresa. «Verónica, necesito hablar contigo», dijo Alejandro, su voz tensa. Verónica levantó la vista, una sonrisa complaciente en su rostro. «Ah, ¿ya te has deshecho de la delincuente? Te dije que era lo mejor». Alejandro arrojó los informes de los investigadores sobre el escritorio de Verónica. «Lee esto, léelo todo». Verónica frunció el ceño, su sonrisa desvaneciéndose a medida que leía los documentos. Su rostro palideció. La complacencia se transformó en miedo. Esto no puede ser», murmuró. «La señora Montiel es una amiga de la familia. Ella me aseguró». «Te aseguró lo que querías escuchar, Verónica», la interrumpió Alejandro, su voz cargada de decepción. «Te aseguró lo que confirmaba tus prejuicios. No te molestaste en buscar la verdad. Solo querías deshacerte de Isabela, porque sentías que te quitaba tu lugar en esta casa, tu influencia sobre mí y mis hijos». «Eso no es cierto», exclamó Verónica, levantándose. «Yo solo quería protegerte a ti y a los niños. Esa mujer es peligrosa. Es una manipuladora». «¿Peligrosa? ¿Manipuladora?» Alejandro se rió, una risa amarga. «La única manipuladora aquí eres tú, Verónica. Has usado una mentira para intentar destruir la vida de una mujer inocente y para alejarla de mis hijos, que la necesitan desesperadamente. ¿Sabes lo que le hiciste a Isabela? Le robaste su infancia, su reputación, su oportunidad de una vida normal. Y ahora, intentas robarle la oportunidad de ayudar a mis hijos a sanar». Verónica intentó defenderse, pero Alejandro no la dejó. «No quiero escuchar más excusas. Has cruzado una línea, Verónica. Una línea que no puedo perdonar. No solo has dañado a Isabela, sino que has dañado la confianza de tus sobrinos. Y eso, para mí, es imperdonable». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Verónica, su voz temblorosa. «Voy a limpiar el nombre de Isabela. Voy a asegurarme de que la señora Montiel pague por sus crímenes. Y voy a asegurarme de que Isabela reciba la justicia que se le negó. Y en cuanto a ti, Verónica, te pido que te mantengas alejada de esta casa y de mis hijos por un tiempo. Necesito espacio. Necesito tiempo para procesar todo esto». Verónica salió de la oficina, derrotada, dejando a Alejandro con una sensación de vacío. La victoria era amarga. Había defendido a Isabela, pero a costa de la relación con su hermana. Alejandro fue directamente a la habitación de Isabela. La encontró sentada en la cama, leyendo un libro a la luz de una lámpara.
Levantó la vista cuando él entró, sus ojos llenos de una mezcla de aprensión y resignación. «Isabela», dijo Alejandro, su voz suave, «necesito hablar contigo. He estado investigando». Isabela asintió, su corazón latiendo con fuerza. Alejandro le contó todo lo que había descubierto. La verdad sobre Clara Montiel, el testimonio del jardinero, los informes del reformatorio. Mientras hablaba, Isabela escuchaba en silencio, las lágrimas rodando por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de una carga que finalmente se liberaba. «Lo siento mucho, Isabela», dijo Alejandro, su voz llena de arrepentimiento. «Siento no haberte creído antes. Siento haber dudado de ti, y siento que hayas tenido que pasar por todo esto». Isabela lo miró, sus ojos brillantes. «Gracias, señor del Valle. Gracias por creer en mí. Gracias por buscar la verdad. No me des las gracias, Isabela. Es lo mínimo que podía hacer. Y ahora, vamos a asegurarnos de que se haga justicia. Voy a contratar a los mejores abogados para limpiar tu nombre y para que la señora Montiel pague por lo que te hizo». Isabela sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. «No sé cómo agradecerle». «Hay una forma», dijo Alejandro, extendiendo su mano. Quédate con nosotros. Mis hijos te necesitan. Y yo también te necesito». Isabela tomó su mano, sintiendo la calidez y la sinceridad en su toque. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había encontrado un hogar, un lugar donde era valorada y amada por quien realmente era. Pero la batalla no había terminado. La señora Montiel era una mujer poderosa, con conexiones en la alta sociedad. Y Verónica, aunque derrotada por el momento, no se quedaría de brazos cruzados. La lucha por la dignidad de Isabela estaba a punto de comenzar, y sería una batalla pública, en los tribunales y en los medios de comunicación. Alejandro lo sabía, y estaba dispuesto a luchar por ella, por sus hijos, por la verdad. La decisión de Alejandro de limpiar el nombre de Isabela desató una tormenta. La noticia de que el magnate tecnológico Alejandro del Valle estaba demandando a la influyente socialité Clara Montiel por difamación y falsa acusación, en nombre de su niñera, Isabela Rojas, sacudió los cimientos de la alta sociedad. Los periódicos, las revistas del corazón y los programas de televisión se abalanzaron sobre la historia, sedientos de escándalo. Alejandro contrató a los abogados más prestigiosos del país. Un equipo legal formidable liderado por la implacable abogada Elena Vargas, conocida por su ética inquebrantable y su habilidad para desentrañar las verdades más ocultas. La estrategia era clara, no solo defender a Isabela, sino exponer la red de mentiras y abusos de Clara Montiel. Clara Montiel, por su parte, no se quedó de brazos cruzados. Con el apoyo de su poderosa familia y sus contactos en los medios, lanzó una campaña de desprestigio contra Isabela y, por extensión, contra Alejandro. Lo acusó de ser un millonario excéntrico manipulado por una oportunista, de usar su fortuna para encubrir a una delincuente y de poner en riesgo a sus propios hijos. La prensa sensacionalista se deleitaba con los titulares. La niñera ladrona versus el magnate enamorado. Escándalo en la mansión del Valle. Amor o manipulación. La mansión, antes un refugio, se convirtió en un asedio. Los paparazzi acampaban fuera de las puertas, los periodistas intentaban sobornar al personal, y los teléfonos no dejaban de sonar con llamadas de medios de comunicación y de amigos curiosos. Alejandro blindó a los niños y a Isabela de la exposición, pero la tensión era palpable. Isabela, a pesar de la presión, se mantuvo firme. Sabía que esta era su oportunidad de recuperar su dignidad. Sin embargo, el proceso era agotador. Tuvo que revivir cada detalle de su infancia en el orfanato, de su paso por el reformatorio, de la humillación de la acusación. Los abogados de Montiel intentaron destrozar su credibilidad, pintándola como una mentirosa patológica y una manipuladora. ¿No es cierto que usted, señorita Rojas, ha mentido sobre su identidad al señor del Valle?, preguntó el abogado de Montiel en una de las audiencias preliminares, con una sonrisa condescendiente. «No mentí. Omití información sobre un pasado que me ha perseguido injustamente», respondió Isabela, su voz clara y serena. «Mi nombre es Isabela Rojas, y mi pasado no me define». «¿Y no es cierto que usted fue encontrada con el dinero robado en su posesión?», insistió el abogado.
No, el dinero nunca estuvo en mi posesión. Fui acusada falsamente, replicó Isabela, sus ojos fijos en el abogado, sin pestañear. Alejandro, sentado a su lado, sentía una mezcla de orgullo y rabia. Orgullo por la fortaleza de Isabela, rabia por la crueldad de la situación. Mientras tanto, la situación de los niños también se vio afectada. Aunque Alejandro intentó protegerlos, la exposición mediática era inevitable. En la escuela, Mateo y Sofía comenzaron a escuchar comentarios de otros niños, preguntas incómodas sobre su niñera ladrona. Algunos padres, influenciados por la prensa, incluso retiraron a sus hijos de las actividades en las que participaban los gemelos. Una tarde, Sofía llegó a casa llorando. «Papá, me dijeron que Isabela es una ladrona. ¿Es verdad?» Alejandro la abrazó con fuerza. «No, mi amor, Isabela no es una ladrona. Ella es una mujer muy valiente que está luchando por la verdad, y nosotros vamos a luchar con ella». La batalla legal se prolongó durante meses. Los costos se dispararon, consumiendo una parte considerable de la fortuna de Alejandro. Sus socios de negocios comenzaron a preocuparse, cuestionando su juicio y su dedicación a la empresa. Algunos inversores retiraron su apoyo, temiendo la mala publicidad. La reputación de Alejandro, construida sobre años de éxito y discreción, comenzó a tambalearse. Verónica, aunque apartada, seguía moviendo hilos en la sombra, alimentando a la prensa con rumores y desinformación. Su objetivo no era solo dañar a Isabela, sino también a Alejandro, a quien veía como un hermano descarriado que había perdido el rumbo. El punto de inflexión llegó cuando el equipo legal de Alejandro presentó la evidencia clave: el testimonio del jardinero, respaldado por grabaciones de conversaciones de Clara Montiel, donde admitía haber fabricado la acusación. Además, se presentaron pruebas de las irregularidades financieras de Montiel, que explicaban su desesperación por desviar la atención. La evidencia era abrumadora. Sin embargo, la defensa de Montiel intentó desacreditar al jardinero, presentándolo como un testigo poco fiable y las grabaciones como manipuladas. El juicio se convirtió en un circo mediático, con cada detalle de la vida de Isabela siendo escudriñado y distorsionado. En medio de todo esto, Isabela comenzó a sufrir el estrés. Las noches sin dormir, la constante presión, la revictimización en los tribunales, todo comenzó a pasarle factura. Adelgazó, sus ojos perdieron parte de su brillo y, en ocasiones, se encerraba en su habitación, abrumada por la magnitud de la batalla. Alejandro, al verla así, sintió que no podía permitir que esto continuara. Había luchado por la verdad, pero no a costa de la salud y la felicidad de Isabela. Una noche, la encontró en el jardín, sentada sola, mirando las estrellas. «Isabela», dijo Alejandro sentándose a su lado, «esto es demasiado. No tienes que seguir con esto. Podemos parar, podemos llegar a un acuerdo, protegerte de la prensa. No quiero que sigas sufriendo». Isabela lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. «No puedo parar, señor del Valle. No ahora. No por mí. Por todos los que no tienen voz. Por todos los que han sido acusados injustamente. Si yo me rindo, ellos pierden la esperanza. Y por Mateo y Sofía. Ellos necesitan saber que la verdad siempre prevalece, que la justicia, aunque lenta, llega». La determinación en su voz era inquebrantable. Alejandro se dio cuenta de que Isabela no estaba luchando solo por sí misma. Estaba luchando por un principio, por una causa mayor. Y él, a su lado, no podía hacer menos. El juicio llegó a su clímax con el testimonio de Isabela. En el estrado, frente a una sala de tribunal abarrotada de periodistas y curiosos, Isabela contó su historia con una honestidad desgarradora. Habló de su infancia, de la pérdida de sus padres, de la bondad de su abuela, de cómo llegó a la casa de Montiel buscando una oportunidad, y de la brutalidad de la acusación y el reformatorio. Su voz, aunque suave, resonó con una verdad que conmovió a muchos. El abogado de Montiel intentó quebrarla, pero Isabela no se inmutó. Cada pregunta capciosa, cada insinuación maliciosa, fue respondida con calma y dignidad. Al final de su testimonio, la sala estaba en silencio. Incluso los periodistas más cínicos parecían conmovidos. La decisión del juez llegó una semana después. Fue un veredicto que sacudió a la sociedad. Clara Montiel fue declarada culpable de difamación y falsa acusación, y se le ordenó pagar una indemnización millonaria a Isabela.
Además, el juez ordenó una investigación criminal sobre las actividades financieras de Montiel y su posible implicación en otros casos de abuso laboral. La victoria fue rotunda. El nombre de Isabela fue limpiado. La justicia había prevalecido. Pero el precio había sido alto. Alejandro había gastado millones, su reputación había sido puesta en entredicho, y la familia Montiel, en un acto de venganza final, filtró a la prensa detalles íntimos de la vida de Isabela en el reformatorio, intentando manchar su victoria. Isabela, aunque vindicada, estaba exhausta. La batalla había terminado, pero las cicatrices emocionales permanecerían. Sin embargo, al ver la alegría en los ojos de Mateo y Sofía, al sentir el apoyo incondicional de Alejandro, supo que cada sacrificio había valido la pena. La verdad había ganado, y con ella, la esperanza de un nuevo comienzo, no solo para ella, sino para todos los que creían en la justicia. La sentencia judicial que limpió el nombre de Isabela y condenó a Clara Montiel fue un hito, no solo para ellos, sino para la sociedad. Los titulares de los periódicos, antes llenos de calumnias, ahora proclamaban la justicia. La verdad triunfa, niñera inocente vindicada. Magnate del Valle expone red de corrupción en la alta sociedad. La historia de Isabela se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos que habían sufrido injusticias similares. Sin embargo, la victoria no borró las cicatrices. Alejandro había gastado una fortuna, y su empresa, aunque sólida, había sentido el impacto de la distracción y la mala publicidad. Socios claves se habían retirado, y la confianza en el mercado se había erosionado. Pero para Alejandro, el costo era insignificante comparado con la dignidad recuperada de Isabela y la lección aprendida. Verónica, humillada públicamente y repudiada por su hermano, se exilió en Europa, perdiendo su influencia y su lugar en la vida de Alejandro y los niños. Clara Montiel, enfrentando una investigación criminal y el ostracismo social, vio su imperio desmoronarse. La justicia, aunque tardía, había llegado. Isabela, por su parte, estaba exhausta, pero con una paz que no había sentido en años. La carga de su pasado había sido levantada. Sin embargo, la exposición mediática había sido intensa. Su rostro era reconocido en todas partes, y la curiosidad del público era insaciable. Alejandro, consciente de la necesidad de Isabela de sanar y de la de sus hijos de recuperar la normalidad, tomó una decisión radical. Vendió una parte de su empresa, renunció a su puesto como CEO y se retiró de la vida pública. Compró una hermosa hacienda en las afueras de la ciudad, un lugar tranquilo y apartado, rodeado de naturaleza, donde la familia podría reconstruirse lejos del escrutinio. La vida en la hacienda era un contraste total con la opulencia de la mansión. Era más simple, más conectada con la tierra. Isabela, con su sabiduría ancestral, se dedicó a crear un hogar. Cultivaron un huerto, criaron animales, y la cocina volvió a ser el corazón de la casa, llena de aromas a pan recién horneado y guisos caseros. Mateo y Sofía, liberados de la presión y la tristeza, florecieron. Su apetito regresó. Sus risas llenaron los campos, y sus ojos brillaban con la alegría de la infancia. Isabela no era solo su niñera, era su confidente, su maestra, su figura materna. Alejandro, por primera vez en su vida, encontró un equilibrio. Pasaba sus días con sus hijos, aprendiendo de Isabela sobre la vida sencilla, sobre la importancia de las pequeñas cosas. Descubrió una felicidad que el dinero y el poder nunca le habían dado. La conexión con Isabela se profundizó, transformándose en un amor maduro y profundo, forjado en la adversidad y el respeto mutuo. Un año después de la mudanza a la hacienda, Alejandro e Isabela se casaron en una ceremonia íntima, bajo un viejo árbol de ceiba, con Mateo y Sofía como sus únicos testigos. Fue un día de pura alegría, un testimonio de que el amor puede surgir de los lugares más inesperados y sanar las heridas más profundas. Pero la historia de Isabela no terminó ahí. Su experiencia, su lucha por la justicia, la había transformado. Ella y Alejandro, inspirados por la resiliencia de los niños y la necesidad de dar voz a los que no la tienen, decidieron crear una fundación. La llamaron Fundación Raíces y Alas, en honor a la abuela de Isabela, que le había dado raíces firmes y alas para volar.
La Fundación Raíces y Alas se dedicó a ayudar a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, especialmente aquellos que habían sido víctimas de injusticias o que habían pasado por el sistema de orfanatos y reformatorios. Ofrecían apoyo legal, psicológico, educativo y, lo más importante, un hogar temporal donde pudieran sanar y encontrar su propósito. Isabela, con su experiencia y su empatía, se convirtió en el alma de la fundación, y Alejandro, con sus recursos y su visión, la hizo crecer. La historia de Isabela, la niñera que había sido acusada injustamente, se difundió por toda América Latina. Se convirtió en un faro de esperanza. Muchas familias, inspiradas por su valentía, buscaron la verdad sobre sus propios pasados. La filantropía de Alejandro y Isabela no era solo caridad. Era una forma de justicia social, de dar una segunda oportunidad a quienes la vida les había negado. UAI.cl Prostate 3. Mateo y Sofía crecieron en la hacienda, rodeados de amor y propósito. Isabela les enseñó no solo a cocinar, sino a cultivar, a cuidar de los animales, a respetar la tierra y a valorar la dignidad de cada ser humano. Aprendieron que la verdadera riqueza no estaba en las mansiones o en las fortunas, sino en el amor, la familia y la capacidad de ayudar a los demás. Años después, Mateo, ya un joven, decidió estudiar Derecho, inspirado por la lucha de Isabela por la justicia. Sofía, con su amor por la naturaleza, se convirtió en agrónoma, dedicando su vida a la agricultura sostenible y a la enseñanza de prácticas agrícolas a comunidades desfavorecidas. Ambos, a su manera, continuaron el legado de sus padres, honrando la memoria de Elena y el espíritu de Isabela. La Hacienda del Valle se convirtió en un centro de actividad, un lugar donde niños de todas partes venían a encontrar refugio, a aprender y a soñar. Isabela, con sus cabellos plateados y sus ojos aún llenos de la misma calma y sabiduría, los recibía a todos con una sonrisa y una historia. Siempre les recordaba que, no importa de dónde vinieran, todos tenían raíces y alas para volar. El sol se ponía sobre la hacienda, pintando el cielo con tonos dorados y púrpuras. Alejandro e Isabela, sentados en el porche, observaban a sus hijos, ya adultos, trabajar en el huerto con un grupo de jóvenes de la fundación. La vida había sido un viaje inesperado, lleno de dolor y de milagros. Habían encontrado la felicidad en la simplicidad, el propósito en la adversidad y el amor en el lugar más inesperado. La niñera que había llegado con un secreto y un pasado turbulento, había transformado no solo la vida de dos niños, sino la de toda una familia, y había dejado un legado de esperanza que trascendería generaciones.